Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza.
de refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto, qué emoción podernos encontrar de nuevo hoy día lunes 24 de marzo del 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar esta noche con maravilloso estudio del Apocalipsis. Vamos a hacer como siempre en todas nuestras reuniones, comenzando por lo más importante, dando alabanza a Dios por conducto de Jesús de Nazaret, y te invito a que juntos digamos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecemos la presencia de Jesús de Nazaret y del poderoso Espíritu Santo entre nosotros, como todas las noches que tenemos estudio, para que nos ayuden a que nuestros sentidos se sensibilicen a su palabra, la voluntad de Dios Padre, que nos haga dóciles a entender su mensaje, lo hagamos propio y, como Él nos pide, lo llevemos hasta los confines de la tierra en la manera que sea posible. Pero esta noche, nuestra intención particular, y por eso dejamos este salmo de nueva cuenta, es agradecer profundamente a Dios Padre por la intercesión de Jesús de Nazaret, el que nos ha concedido la gracia de prolongar la vida de nuestro pontífice Francisco, y eso pues nos llena de alegría porque se manifiesta una vez más que la voluntad de Dios es completamente inimaginable, que nosotros no podemos dimensionar en lo más mínimo cuáles son sus planes, pero sí nuestro corazón reconoce esta noche que tuvo misericordia de todos nosotros,
los que estuvimos suplicando y orando para que le diera la gracia a Francisco, el sumo pontífice, de continuar adelante, y esa gracia nos las ha concedido. Lo agradecemos profundamente porque, como dice el Salmo, Dios es nuestra roca, nuestro baluarte. Él es quien nos sostiene. Él es el que en su sabiduría tiene trazados los caminos para cada uno de nosotros. Y pues es un gusto muy grande que pueda seguir adelante el pontífice. Definitivamente, aunque deseáramos que estuviera completamente restablecido, pues no es posible. No es posible porque el daño a su organismo ha sido severo, pero agradecemos mucho que tiene la lucidez y tiene la voluntad y tiene la visión de seguir conduciendo la barca, que es la iglesia, hasta Puerto Seguro, bajo la luz y el cuidado de la Virgen María, la custodia de la iglesia y con el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, agradecidos estamos profundamente y no nos cansaremos de reconocer la grandeza de Dios que se ha manifestado una vez más entre nosotros. Bueno, pues y ahora pasando a nuestro estudio de Apocalipsis, te quiero comentar que de momento no sé si tú te hayas desesperado en las clases pasadas, porque la introducción al Apocalipsis, si se hace rápido o ligero, podemos avanzar muy rápido, mas no vamos a entender a profundidad el sentido y el porqué del libro. Por esa razón, pues esta introducción nos ha llevado 4 sesiones y esta es la quinta sesión, que parece mentira que después de 5 sesiones dentro de la Biblia, dentro de la Sagrada Escritura, estamos en el capítulo primero, pero definitivamente creo que gran parte de la confusión que en otros tiempos hemos tenido con relación a este maravilloso libro es precisamente ignorar todos los datos finos que nos pueden dar el software, como dijeran ahora los muchachos, que nos puede dar la plataforma para el entendimiento y el desarrollo de los temas. Y esto nos está ayudando a que pues entendamos de una manera clara y definitiva el contenido y el porqué de este libro. Por lo tanto, esta noche vamos a acabar de ver, a reforzar ciertos puntos nada más para que podamos ya, ahora sí que agarrar vuelo, meterle acelerador y avanzar. Por lo tanto, de lo que te quiero nada más recordar o afianzar es que ya vimos que la palabra Apocalipsis deriva del griego y significa revelación, que la palabra revelación, para que la entendamos bien, si tú la fraccionas, es velación significa de un velo, de algo oculto. El revelar quiere decir quitar ese velo para que podamos ver el contenido que hay detrás de ese velo. Por lo tanto, en palabras sencillas, el Apocalipsis, pues nos va a mostrar lo que Dios Padre le quiso que su Hijo, su unigénito Jesucristo, nos manifestara a través del ángel que va a ser el mediador entre Juan, el escritor del libro, que en esta alegoría lo vemos en la parte inferior, y el contenido del libro, el mensaje que está enviando Dios a través de Jesús por medio de su ángel. Que los ángeles en los tiempos en que se escribió este libro
eran muy comunes dentro de la concepción judía de que los ángeles eran, además de ser seres espirituales superiores a los hombres y creados por Dios, que además de que están a su servicio del Creador, también fungían como una especie de guías y maestros para todos nosotros los terrestres. Por esa razón, vemos que en la narrativa del Apocalipsis vamos a ver con mucha frecuencia los sinónimos de ángeles. Te repito, porque dentro de la tradición judía, los ángeles revestían una gran importancia. Por otra parte, te quiero recordar que el Apocalipsis no es este libro, no es este título, perdóname, el único título que aparece en la Sagrada Escritura citada, que en el Antiguo Testamento lo tenemos citado en diferentes libros de los profetas. Y para esto quiero apoyarme un poco en lo que es nuestra línea del tiempo, para reforzar esta, esta afirmación. Como tú puedes ver, en color verde, vamos a ver aquí, puesto en esta línea del tiempo, los nombres de los profetas. Y quiero que te quede claro, los profetas aparecieron desde siempre en la tradición cristiana, en la tradición de la iglesia, perdón, en la tradición de la historia de la salvación, porque cristiano, vamos a ver ese término reflejado hasta que Jesús va a ser glorificado. Disculpa, cometí un error. Entonces, los profetas hacen su aparición desde tiempos inmemoriales, pero donde tenemos más claridad de su presencia es a partir del año 850 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos van a hacer su aparición Elías, que es considerado dentro de la escritura y más dentro del judaísmo como el padre del profetismo, como el profeta mayor, pudiéramos decir, que él se tiene la creencia por tradición de que fue llevado al cielo en un carro de fuego y que previo a ese ascenso a los cielos, él preparó a su seguidor, a Eliseo. Por lo tanto, estos profetas son muy importantes. Te recuerdo que la palabra profeta quiere decir mensajero. Por lo tanto, un profeta nos va a traer mensajes de los cielos, mensajes de Dios, de Yahvé Dios en aquellos tiempos para los judíos y los hombres, y que eran muy apreciados los profetas dentro de la corte real, porque manifestaban al rey en turno lo que Dios quería y le quería dar a conocer. Ahora, los profetas cobraron mucha relevancia en estos tiempos eh, que estamos hablando de los años 850 y más para acá, por una razón muy importante. Después de que el rey David y su hijo Salomón gobernaron Israel como lo conocemos históricamente, vino una ruptura interna de de los descendientes de Salomón por ocupar el poder. Y esto propició que se fraccionara en dos reinos Israel. Y por lo tanto quedó el reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur, que es Judá propiamente, con su capital Jerusalén. El reino del norte es propiamente lo que históricamente conocemos como el reino de Israel o reino del norte. Bueno, pues entonces ya ubicados en esto, vamos a ver que 100 años más o menos después,
aparece dentro de los profetas Amós, que se le considera el primer profeta escritor. Y es curioso, si tú te pones a ver en la Sagrada Escritura, vas a encontrar que hay 12 profetas mayores, entre los cuales parten a partir de Amós por una razón, porque es en el que se tiene constancia escrita. Ya no solamente es el testimonio de tradición, sino que podemos referirnos a sus escritos. Que por cierto, los escritos no quiere decir que se hayan dado en el tiempo de vida del profeta. Muchas veces la escritura del libro del profeta se produjo tiempo después, pudiéramos decir, un desfasamiento de los acontecimientos a cuando fue escrito, y que los acontecimientos y que el contenido de sus libros proféticos, ya vimos, además de que están enmarcados en un marco histórico crítico, un marco histórico social, eh, de todas las influencias que hay en ese momento, cuando escribe el profeta, también el profeta interpreta el mensaje que el Espíritu Santo le da a conocer. Por lo tanto, la presencia profética es vital a partir de ese año 850 hasta, hasta la venida de Jesús. ¿Y por qué hasta la venida de Jesús? Pues porque los profetas prácticamente a partir del año 850 se empezó a perfilar más claramente todos los oráculos, que oráculo quiere decir palabra de Dios, que anunciaban la próxima llegada a este mundo terrenal del Mesías, del Salvador. Y por esa razón, por ejemplo, en el año más o menos 750, aquí con Isaías, vamos a ver que él dentro de su producción, de su escritura, nos va a anunciar el libro del Inmanuel, que Immanuel quiere decir Dios con nosotros. Y que aquí, para que tengas una idea de cómo es importante todos los conceptos, mucha gente piensa, dice, bueno, ¿por qué si nos anunció Isaías el Immanuel, por qué cuando llega Jesús a este mundo no le ponen por nombre Immanuel, sino que le ponen por nombre Jesús? Bueno, pues tiene el nombre de Jesús porque la palabra Jesús quiere decir Dios salva. Entonces, este Jesús vino por voluntad divina a este mundo en los tiempos de la plenitud, que ya hemos dicho que la plenitud se inaugura desde el momento mismo de la concepción, en este caso, dentro del virginal seno de la siempre Virgen María, por voluntad divina y con la acción del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde va a quedar establecido. Pero tú dices, el término de Immanuel no se va a perder. ¿Por qué? Porque el término de Immanuel lo vamos a ver reflejado ya en el libro del Apocalipsis, entre otros libros. Pero en el libro del Apocalipsis vamos a distinguirlo, la presencia del Immanuel, Dios con nosotros, porque Juan, el escritor, nos va a presentar a Jesús con el término de que nos va a dar a conocer de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, y nos va a decir claramente aquel que es, que era y que va a venir. Entonces, si tú te pones a ver el significado de esos tres conceptos, el que era, el que es y el que va a venir, vas a encontrar mucha concordancia con lo que el propio Yahvé Dios le dio a conocer a Moisés cuando se presentó
ante Moisés y él le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Entonces, en una forma muy, muy regia de decir, yo soy el que siempre he sido y el que siempre seré, en pocas palabras. Y que de ahí surge toda la historia previa de preparación a que Moisés va a entrevistarse con el faraón de Egipto, etcétera, etcétera. Pero entonces, si tú ves Jesús, que es la imagen de Dios Padre, ¿cómo lo está presentando aquí Juan, el escritor? El que era, el que es, pero aquí le cambia el tercer punto, no el que será, sino el que va a venir. Entonces, desde la presentación del libro, nos está introduciendo Juan a, a lo medular del libro. Aquí nos está dando prácticamente en una forma medio oculta, medio tenue, cuál es el sentido del libro del Apocalipsis. Nos va a hablar de Jesús, el que era, el que es y el que vendrá. O sea que la finalidad del libro, de la revelación, del Apocalipsis, es la finalidad última, hablarnos de la segunda venida de Jesús, de Jesucristo ya como Mesías y Señor, en el momento de la parucía. Esa es la finalidad del Apocalipsis. Ahora, para llegar a ese término, vamos a encontrar una gran diferencia que te quiero hacer notar. En el Antiguo Testamento, algunos profetas produjeron dentro de sus profecías y mensajes para el pueblo textos con sentido profético. Y te quiero decir, el propio Isaías, que estamos hablando de su existencia física entre el 734 y 698, tiene dentro de su libro el Apocalipsis de Isaías. Y en él nos presenta de una manera muy clara los sufrimientos que va a tener el pueblo de Israel por los reinos que lo van a someter. Entonces aquí Asiria, Babilonia, eh, Grecia, Persia, y hasta ahí se quedan, hasta ahí se queda, van a hacer aparición en ese Apocalipsis de Isaías. Y lo mismo se va a reflejar en otros escritores proféticos de la Sagrada Escritura. Y el que es más evidente es el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que se escribió también por los años 580 más o menos, en el cual si tú no tienes mucha claridad de él, déjame avanzar a la siguiente lámina, en este libro de Daniel nos va a hablar de esta época, de la época de la restauración, pero más que nada se va a centrar, perdóname, más en la época del destierro de Babilonia. ¿Por qué? Porque este Daniel, ese libro, Baltasar, que es el nombre real del escritor, del profeta, va a servir por muchos años dentro de la corte de, de Babilonia. Y entonces se va a ganar el aprecio del rey de Babilonia y le va a dar a conocer muchos sueños, le va a dar a conocer la interpretación de sueños que tuvo el rey y que van relacionados con los reinos que van a invadir
a toda la península, que van a conquistar y van a someter al propio Babilonia, y entonces va a cobrar una relevancia tremenda. ¿Por qué? Porque Babilonia, que tenía una gran influencia de adivinos, de magos, de idolatría, etcétera, etcétera, ninguno de todos ese cuerpo de asesores del rey le va a poder interpretar sus sueños, cosa que este Daniel sí lo va a hacer. Por lo tanto, el libro de Daniel es, dentro de los profetas, el libro por excelencia, porque te va a dar a conocer, a través de las señales que va a tener, a través de las visiones que va a tener el rey, su significado, a través de la explicación, de la interpretación que Daniel va a dar de sus sueños. Por lo tanto, eh, aquí es importantísimo, porque todo lo que sucedió en ese Antiguo Testamento, en el que los profetas prefiguraron la llegada de los reinos opresores, que te vuelvo a citar, tanto es Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Roma también lo va a hacer, pero no aparece en este libro de Daniel. Van a estar perfectamente definidos, pero van a estar definidos para alguien que lo interpreta correctamente. Y aquí hay lo curioso: el libro de Daniel fue escrito en el año 165 antes de Cristo, pero los acontecimientos que narra se suscitaron más o menos por el 582 y un poco antes, porque Babilonia fue el que va a propiciar el destierro de los judíos de Judá, del reino del sur, y entre los que van deportados va Daniel. Entonces, ahí te das cuenta de esa importancia tanto del acontecimiento como de la interpretación que Daniel va a dar a ese advenimiento de los imperios opresores, la forma en que va a perjudicar a Babilonia, y eso le va a ayudar a granjearse toda el aprecio y respaldo del rey de Babilonia. Entonces, el lenguaje apocalíptico que hemos estado hablando, que significa que a través de visiones se dé una interpretación de lo que el escritor está traduciendo de visión a escrito y de escrito a darlo a conocer a nosotros, ahí se va a dar perfectamente. Entonces estamos hablando que dentro del Antiguo Testamento, el lenguaje apocalíptico, entre los siglos segundo antes de Cristo y hasta el segundo después de Cristo, se da ese auge. Pero tú dices, bueno, pero entonces cuando llega Cristo, comienza el Nuevo Testamento, y es correcto, es correcto. Entonces, el libro del Apocalipsis es el de Juan, es el libro que ya dentro de la buena nueva, que significa la narrativa de todo el ministerio público de Jesús en este mundo, poco antes de partir, recordemos que él va a tener, en el tiempo de su Pascua, acontecimientos trascendentales, que es el clímax del por qué vino este mundo, para enseñarnos cómo llegar al reino de los cielos, para enseñarnos la palabra de Dios a través de la propia palabra de Jesús, fundar la iglesia a través de sus apóstoles, a través de su oblación en la cena del Señor, instituir la Eucaristía y todos los otros sacramentos, como la reconciliación, el orden sacerdotal, el bautismo, el matrimonio, en fin,
todos tienen su nacimiento en narrativas bíblicas. Ahí tiene su sentido, su razón, su porqué. Pero entonces, dentro de este bagaje y legajo que nos deja Jesús, como consecuencia de la fundación de su iglesia, va a venir que en el siglo primero, o sea, estamos hablando del año 1 al año 100, va a haber acontecimientos muy, muy importantes y definitivos en la nueva iglesia. Y esto lo podemos entender aquí refiriéndonos un poco a nuestra línea del tiempo. Estamos hablando aquí que en el año 63 antes de Cristo, Roma va a ser el imperio opresor de los israelitas. Al decir israelitas, me refiero tanto a los del norte como a los del sur, o sea, de los judíos propiamente, para que hablemos correctamente, o sea, Roma va a ser de los judíos un reino que va a depender de ellos. Muy hábilmente, los romanos lo hicieron, como tú ves aquí en la parte alta de esta línea del tiempo, dice Pompeyo hace de Judea, estamos hablando del reino del sur, un estado tributario que queda bajo el protectorado romano y que el protectorado romano va a durar del año 63 antes de Cristo hasta el 476, cuando es el fin del imperio opresor. Sin embargo, para efectos del Apocalipsis, la opresión de Roma se va a dar desde el año, propiamente desde el año casi cero, pudiéramos decir, hasta el año 73, lo más duro. Pero va a haber acontecimientos que van a perdurar más o menos como hasta el año 160 y tantos, en que se va a notar las consecuencias de esa opresión romana. Entonces, si queremos reducir un poco, te dije, en el Antiguo Testamento, los profetas nos hablan a través de un lenguaje apocalíptico de las invasiones y opresiones que iba a tener el reino de los judíos, los judíos del judaísmo, tanto los del norte como los del sur, durante, antes de que llegara Jesús a este mundo, obviamente, definitivo, porque esas opresiones se van a dar hasta el año 63, más o menos, cuando Roma desplaza a los otros reinos opresores y se convierte en opresor de los judíos. Entonces a Jesús le va a tocar sobrellevar esa, esa dominación romana toda su vida. La va a tener. ¿Por qué? Porque desde la fundación de Roma, más o menos, que también se data por el año 63, hasta que asciende al poder su primer rey, que es conocido él y todos los que van a venir después como Augusto. Augusto significa un nivel de respeto de casi casi de semidios, y que ese va a ser el problema fundamental que va a acarrear muchos problemas para la Iglesia Cristiana Católica, para la Santa Iglesia Cristiana Católica. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que ese primer emperador, que cuyo nombre fue Julio César, y que muchos lo conocen por Augusto y otros lo conocen por Octaviano también, pero a fin de cuentas fue el primer emperador. Desde un principio, la, la corte y todos los allegados empezaron a querer hacer sentir que el César
era un hijo de los dioses, que su importancia y sus decisiones eran iluminadas y que no había nadie sobre la tierra superior a su emperador. Pero esto va a ir cobrando relevancia poco a poco de una manera grotesca y de una manera despiadada con los siguientes emperadores. Ahorita que estamos hablando de esto, podrás entender un poco mejor el por qué, por ejemplo, en, la, en los evangelios nos citan, entre otros puntos, cuando los fariseos quieren hacer quedar mal a Jesús y le preguntan, entre otras cosas, hay que pagarle tributo al César, y que Jesús dice, muéstrame una moneda, y ahí ve la imagen, dicen, ¿de quién es esta imagen? Pues es del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, manejado con toda la sabiduría, Jesús se deslinda y no cae en la provocación que, a fin de cuentas, cuando llegue el momento de su Pascua, va a ser manejado hábilmente por las autoridades religiosas judías. ¿Por qué? Porque le van a presentar a este Pilato la amenaza que significaba Jesús por decirse hijo de Dios. Y si los romanos decían el emperador es el Dios aquí en la tierra, pues ¿cómo este humano se osa presentarse como el Hijo de Dios, independientemente de que tampoco a Pilatos le importaba poco la mesianidad? A las autoridades religiosas judías no, pero tampoco lo reconocieron. Pero el argumento con el que manejan mucho ante la autoridad romana es esa amenaza de que había alguien que era un enemigo vedado de la deidad que ellos le acreditaban a sus césares. Y por lo tanto, en algunos césares, en algunos emperadores, en mayor grado que en otros, pero en todos, pues se da a conocer que es una amenaza para el imperio romano. Entonces, entonces pensemos qué va a pasar en este primer siglo de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica. Desde el punto de vista, eh, pudiéramos decir, eh, la voluntad de Jesús fue que sus apóstoles, asistidos por el Espíritu Santo, bautizaran a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra, como recitamos en nuestra oración al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues porque el Espíritu Santo los iba a asistir, les iba a reforzar lo que necesitaban reforzarles, les iba a llenar de dones que se iban a convertir en carismas y que y les iba a permitir cumplir con la misión. Y la misión era la que Jesús les había encomendado. Pero entonces reflexionemos para poder entrar con más fuerza al estudio del Apocalipsis. ¿Cuál es el panorama histórico, social, eh, en el cual está surgiendo la iglesia? Por un lado, está surgiendo dentro del propio judaísmo. Por lo tanto, en las sinagogas, que era el lugar de estudio de los judíos, por un buen tiempo estuvieron compartiendo el espacio físico los judíos y los nacientes cristianos, que en gran parte provenían del judaísmo. Esto ocasiona conflictos fuertes porque los judíos empiezan a presionar a los propios judíos de que no abandonen su religión. Y por otra parte, que los que lo hacen van a quedar condenados, van a quedar señalados en la comunidad, tanto ellos como toda su parentela.
una forma de presionarnos. Entonces tenemos ese gran problema entre las condiciones en que está surgiendo la Iglesia Cristiana Católica. Por otra parte, dentro de la propia Iglesia proveniente del judaísmo, por las condiciones de expansión, había dos grupos muy fuertes: los cristianos surgidos de Jerusalén y los cristianos surgidos de la región de Asia, esa región que forma parte del Imperio Romano y que pudiéramos identificar como lo que hoy es Turquía, más o menos. Nos vamos a ir aquí para poder entender mejor esto. Toda esta región de Asia es región de Asia como parte del Imperio Romano. Y si hoy preguntaras tú, gran parte de estos lugares los vamos a encontrar en lo que actualmente es Turquía. Bueno, entonces, dentro de esta zona surgieron cristianos que, al igual que los cristianos que había en Jerusalén, exigían atenciones para sus viudas, para sus necesitados, para los que necesitaban apoyo dentro de la nueva iglesia. Y se les daba. ¿Por qué? Porque uno de los grandes cambios que tenemos sustentado a través del libro de Hechos de los Apóstoles es que desde el comienzo de la Iglesia Cristiana Católica, muchos o la mayoría de los que entraban vendían sus propiedades y ponían el producto de esas ventas al servicio de la iglesia, y con esos fondos se sustentaba el apoyo que en su momento los recién creados diáconos se dedicaban a dar de ayuda. Pero entonces surgieron problemas entre la asistencia que se daba a los que venían de la zona griega, de los que venían de la zona de Asia y los que estaban de Jerusalén. Entonces comienzan rivalidades dentro de la propia iglesia, envidias, comienza a haber problemas. Y por esa razón, en el año más o menos 34, 35, va a morir Esteban como el primer mártir. ¿Por qué? Por las presiones de los cristianos provenientes de Grecia y la presión que había y las exigencias que había. Y este acontecimiento se va a dar en Jerusalén, y ahí te puedes dar una idea del ambiente que privaba y de las consecuencias que esto estaba trayendo. Entonces, además de la presión de los judíos, la presión de los dos grandes grupos de los nuevos cristianos y de los lugares en que se reunían. ¿Qué fue pasando? Que en la región griega fueron surgiendo las iglesias domésticas. Se reunían en casas de los integrantes de la comunidad con cuatro finalidades. Una, para celebrar eh, el, la fracción del pan en, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, también para compartir los alimentos, también para crear un vínculo de comunión, entendiendo por comunión el que te enteres por los demás y en una común unión traten de ir adelante. Y por último, para dar gloria a Dios a través de cantos y de oraciones. Por estos detalles que no eran comunes en esa época en ninguna parte de la península de Siria, dentro de ninguna sinagoga, ni siquiera en el templo de Jerusalén, pues veían con envidia a los nuevos cristianos. Además de esto, quiero decirte que hay otro gran detalle que va a marcar la pauta en esto. Cuando Jesús entró
en forma triunfal a Jerusalén y llegó hasta donde estaba el templo, ¿qué fue lo que les estuvo comunicando a sus apóstoles? Que todo eso que estaban viendo ahí no iba a quedar piedra sobre piedra, que iba a ser destruido. Imagínate, el templo de Jerusalén, uno de las tres columnas medulares del judaísmo. Dentro del judaísmo se sostenían, y para muchos sigue siendo así, en tres grandes columnas. En su templo, que era el único templo en que se podía dar culto a Dios, a Yahvé Dios. Las sinagogas eran para instrucción, para formación, para reuniones, pero templo era uno solo. Y entonces, imagínate, además del templo de Jerusalén, el respeto, el culto de sus Shabbat, esa ceremonia que cada sábado tienen los judíos para darle culto a Dios. Y por último, la otra gran columna que es la ley, lo que ellos llaman la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco de la Sagrada Escritura. En esos tres sustentos se basa el sostenimiento del judaísmo aquí en la tierra. Entonces, Jesús, cuando les anuncia a sus apóstoles lo que iba a suceder, haz de cuenta, sin que lleguemos a lo que Juan está ahorita expresando, lo que va a expresar en sus visiones, Jesús les está dando una visión a los apóstoles de algo que él en su sabiduría eterna, entre su omnipotencia, entre sus potestades, les está anunciando lo que va a venir después, que no se los dice abiertamente, no les dice los romanos van a destruir el templo, no, pero sí les dice lo que ustedes ven, no va a quedar nada. Y les habla de que más vale que no estén ahí presentes nadie, que huyan a los montes, que no estén en la ciudad, que las mujeres que están lactando a sus hijos, que no quieran regresar, en fin, muchos detalles eh, que si tú lo ves es una visión apocalíptica y que cierra toda esta narrativa de acuerdo a los tres evangelistas sinópticos, llámese Mateo, Lucas y Marcos, en una forma similar en que les va a hablar de la higuera estéril y que en esa higuera estéril, que fue el evangelio que acabamos de escuchar en nuestras parroquias, encuentra cuál es el sentido de esa, de esa reseña. Jesús le pide que se destruya la higuera porque no da frutos y que el viñador, el que cuidaba, le pide misericordia y le dice, vamos aflojando la tierra, vamos abonándola y vamos le dando un tiempo razonable, un año más, para que dé frutos. Ya si no los da, pues la quitamos. ¿Cuál es el sentido de esa explicación, de ese, que la higuera es el judaísmo, que a pesar de que Jesús estuvo casi por 3 años enseñando la palabra de Dios primordialmente a los judíos y ya hasta después en los últimos tiempos lo fue haciendo con los gentiles, con los paganos, perdóname, pero Jesús se enfocó en querer, eh, en querer zarandear a los judíos y decir, no estás dando frutos. Estás tú ensimismado en dar culto por medio de ofrendas por holocaustos que a Dios no le son gratas ya. En su tiempo fue, pero no le son gratas y te olvidas de tu prójimo, en pocas palabras, y por muchas formas nos los dio a conocer Jesús. Entonces, aquí me encanta a mí que este Jesús, dentro de su ministerio público, tenga actuaciones y tenga eh,
y desarrolle muchas acciones que luego nos pide que nosotros hagamos y que nos dice, si yo lo pude hacer, tú también puedes, en pocas palabras. Bueno, entonces si tú quieres ver, en el fondo, esta acción de Jesús se vuelve como una acción apocalíptica, lo que les está diciendo a sus apóstoles, porque les está dando la interpretación de las visiones que él conoce perfectamente que va a suceder. Bueno, entonces tenemos además en este enjambre de, de situaciones que prevalecen en el primer siglo de la iglesia, tenemos lo que está pasando aquí en esta zona. Recordemos que dentro de la jerarquía que Jesús eh, nos dejó como forma correcta para estar dentro de nuestra iglesia cristiana católica, él en Pedro, que es la piedra, que es la roca, como lo escuchamos en el Salmo, va a sostener su iglesia y que va a ser el que presida el colegio apostólico. Los restantes 11 apóstoles van a ser coordinados por este Pedro, así como todos nosotros respetamos al Papa y respetamos a todo su cuerpo cardenalicio o de obispos que nos van conduciendo y que no por otra razón, sino por una obediencia jerárquica, escuchamos y seguimos. Todo tiene su razón de ser. Bueno, entonces en esta zona de Asia, que es en donde va a encontrar mucha respuesta de diversos tipos los apóstoles que fueron a evangelizar, entre otros también Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces van a ser coordinados desde Jerusalén por Pedro, por Juan y por Santiago. Santiago, el pariente del Señor, que él se va a dedicar a manejar la iglesia judía, bueno, la iglesia cristiana judía, es correcto decirlo así, porque están dentro de las sinagogas aprendiendo y viviendo su cristiandad. Y hay muchos que vienen, que provienen del judaísmo. Entonces, Santiago se va a encargar de ellos, Pedro va a estar al pendiente de toda la iglesia y este Juan también va a estar apoyando a este Pedro. Y desde la buena nueva de Jesús en muchos evangelios, en momentos importantes, siempre vamos a ver que Juan está cerca de Pedro y ambos cerca del maestro. Eso no es casualidad, ya tenía su razón de ser. Bueno, entonces, en este crecimiento, en esta zona asiática, vamos a encontrar que en este primer siglo va a haber un desarrollo no parejo en cada una de estas iglesias. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero entre otras, una muy importante es que aquí en este punto de Atenas, que es el centro de la cultura griega, desde el punto de vista cultural, el ser idólatra era lo más común, que eran paganos porque no creían en Dios y además eran idólatras porque rendían culto a muchos dioses. Que esta formación fue transmitida también a los romanos y con diferentes nombres, pero tenían el mismo equivalente dentro del politeísmo, dentro de la idolatría. Y la influencia de todas esas corrientes de pensamiento filosófico, de influencias gnósticas, por decirlo, y de otras más, van a presionar mucho el desarrollo de estas comunidades nuevas cristianas católicas. Y entonces va a haber problemas en la forma en que se van desarrollando. Entonces, el hecho de que
de que el Apocalipsis vamos a encontrar nosotros ya dentro de su plan de desarrollo, vamos a encontrar diferentes enfoques. Por ejemplo, vamos a encontrar eh, lo que viene siendo aquí a tu lado izquierdo, la influencia teológica y el plan, concretamente en la parte superior, de cómo se va a ir desarrollando el libro. Aquí es interesante el que te mencione, dentro de cómo se va a desarrollar el libro, que ya empezamos a ver muy ligeramente, hay un prólogo de presentación del libro y después va a venir cartas a las 7 iglesias. ¿Por qué esas cartas a las 7 iglesias? Bueno, pues ya te estoy dando un poco la razón del por qué. Porque estas 7 iglesias, en primer lugar, no eran las únicas 7 iglesias desde el punto de vista físico que existieran. Había más, pero estas 7 son las que Juan quiso escoger por visión que el ángel les dio para enfocarse en esas 7 iglesias. Y esas 7 iglesias van a tener características distintas cada una de ellas, pero nos va a servir como punto de partida para mostrarnos una realidad de cómo estaba la situación en ese primer siglo en las nuevas comunidades cristianas en Asia. No se van a meter a las iglesias de la península del Sinaí, sino a las de Asia, pero nos va a ilustrar mucho. Y esto es una presentación para que después, dentro del plan del libro, nos va a hablar de muchos otros temas, nos va a hablar aquí, para no perder la hilación, va a ser la presentación, las cartas a las 7 iglesias, después van a venir las visiones proféticas, que esas visiones proféticas va a ser una explicación. En el Antiguo Testamento vimos que los profetas anunciaban lo que iba a pasar. En este Apocalipsis del Nuevo Testamento, las visiones proféticas nos va a revelar lo que pasó, lo que ya pasó o que está pasando, de dónde provienen esas fuerzas opresoras, de qué reinos vienen esas persecuciones, de dónde viene ese movimiento de los títeres que hace Satanás, porque todo esto va a ser la base de todo esto que va a pasar en el Apocalipsis, es Satanás el que está moviendo los hilos. Satanás dentro de, dentro de la vida de Jesús de Nazaret, dentro de su ministerio público, se hizo presente cuando estuvo en muchos momentos, pero cuando confronta y afronta a Jesús, cuando él estuvo en el desierto preparando su plan de acción del ministerio, ahí Satanás lo aborda queriendo desviar el sentido de su mesianidad que le había pedido su padre, cosa que no lo logra, por supuesto, y que entonces llega el momento en que el propio Evangelio nos dice, y se retiró hasta el tiempo propicio. Ese tiempo propicio, ¿cuándo se da? Cuando llegue el momento de la pasión de Jesús, comenzando en la propia última cena, en la cena del Señor, en donde maneja a su antojo a Judas. Ahí se ve la influencia de Satanás y después lo que va a hacer entre las autoridades religiosas judías, lo que va a hacer entre la chusma, lo que va a hacer con el procurador Pilato, en fin, todo eso, el que está detrás es Satanás. Y después de eso vamos a ver que en el desarrollo del Apocalipsis vamos a encontrar a Satanás, al adversario de Jesús, presente en todos los asedios de los distintos reinos hacia el judaísmo y hacia la cristianidad.
a ambos. Es Satanás que está moviendo sus hilos. Entonces, después de esa presentación de las iglesias y lo que vamos a analizar de lo que sucede en cada iglesia, vamos a ver las visiones proféticas que van a refrendar lo que en el Antiguo Testamento se dijo en los Apocalipsis citados por los diferentes profetas que ya comentamos hoy. Y entonces vamos a ver ya dentro de lo que es la buena nueva, vamos a ver cómo se refrenda esto que pasó, estaba anunciado, y esto que pasó se está realizando de esta forma, para que nos quede claridad de que la historia de la salvación tiene hilación, tiene sentido, y todo viene del plan divino, pudiéramos decirlo. Entonces, después de ver estas visiones proféticas, vamos, vamos a entrar muy fuerte a lo que es los últimos tiempos y vamos a estudiar la cristología, o sea, la presencia de Cristo en los últimos tiempos, en el tiempo de la parusía. Vamos a estudiar textos trinitarios dentro del Apocalipsis en que nos va a mostrar cómo los 7 dones del Espíritu Santo van a estar presentes dentro del desarrollo del Apocalipsis, y vamos a también a ver textos eclesiológicos. Eclesiológico significa relacionados con la iglesia. Entonces, ahí vamos a entender el por qué el Apocalipsis se va a convertir en este cántico de la esperanza cristiana y triunfo de la iglesia perseguida, porque en ese primer siglo va a sufrir el asedio romano y primordialmente las persecuciones de Nerón y las persecuciones de Domiciano, que van a hacer muchos estragos y van a causar muchas muertes. De ahí van a surgir muchísimos mártires de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica. Y si tú te pones, te voy a dar un dato, la palabra mártir viene también de la palabra testigo. La palabra testigo también deriva del griego y significa, testigo significa mártir. Entonces puedes ir atando ya ahorita cabitos el por qué los mártires dentro de nuestra iglesia cristiana católica fueron los testigos de la fe, y que abrazados a las revelaciones que a través de los evangelios, sobre todo Marcos, les da a conocer, van a entregar su vida y van a poder soportar la tribulación de morir violentamente para llegar a la vida eterna, a ese reino celestial que Jesús nos conquistó a través de su resurrección gloriosa y de su ascensión a los cielos. Entonces, gracias a esto, Jesús va a permanecer ya en el cielo. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a hablar, dándonos a conocer toda la palabra de Dios Padre y también la propia de Jesús, y nos va a conducir hasta el tiempo de la parusía, que son los últimos tiempos de la iglesia. Al decir iglesia, no solamente es la iglesia como institución, sino la iglesia de todos los que la conformamos, tú, yo, todo el resto de la humanidad, los que conformamos el nuevo pueblo de Israel, la alianza que Jesús selló con todos nosotros y que por su preciosa sangre entregada nos redime del pecado, y abrazados a su fe, a Él, podemos llegar a la vida eterna. Entonces, esto es la eclesiología, los últimos tiempos de la iglesia. No nos confundamos. No estamos hablando de los últimos tiempos del mundo, porque eso no se contempla en ninguno de los textos de la Sagrada Escritura. Es distinto los últimos tiempos de la iglesia, que van a venir a la par con la parusía, con la segunda venida gloriosa de Jesús, y otra cosa sería el fin del mundo, que ese
no está contemplado aquí en este libro. Por otra parte, aprovechando ahorita, te quiero volver a reforzar la idea de que en el Apocalipsis nos va a hablar de las condiciones de las iglesias domésticas en el primer siglo, también del asedio de los imperios sobre el cristianismo, la influencia de Satanás sobre todos ellos, y también nos va a hablar de la segunda venida de Jesús. No nos va a mencionar eventos que pasen después de ese primer siglo, porque ese es un tema que a muchos nos hace ruido, que vemos que hay muchas narrativas, hay muchas películas, hay muchos documentales que nos hablan de tiempos difíciles dentro de la historia de la humanidad y los quieren asociar a lo que es el mensaje apocalíptico. Entonces tenemos que ser cautos en decir, bueno, el Apocalipsis nos habla de lo que pasó en el primer siglo y nos da luces de lo que va a ser la forma de los acontecimientos que se van a dar en los últimos tiempos de la iglesia, la segunda venida en gloria y poder de Jesús a este mundo. Y por lo tanto, la revelación que es de parte de Dios a través de Jesús hacia nosotros como destinatarios va a ser influenciada por el Espíritu Santo. Y esa influencia, pues aquí la vamos a ver en lo que el autor nos da a conocer. Eh, Aquí están las características. Estos son detalles adicionales donde fue escrita. Recordemos que Juan, como una consecuencia de esa persecución de Domiciano, el emperador romano, tuvo que ser llevado a la isla de Patmos y desde ahí él va a tener las visiones. Fíjate, algo curioso, en el libro del Apocalipsis nos dice que un día del Señor, o sea, un domingo, él va a tener esas visiones estando en la isla de Patmos. No quiere decir eso, no nos aclara el autor si ahí mismo él escribió el Apocalipsis o ahí nada más tuvo las visiones y después la escribió en otro lugar. No sabemos si en Éfeso, no sé, pero es un detalle menor eso. Pero hay que tener claridad. Lo que el texto nos dice es que en Patmos tuvo las visiones y que esas visiones van a contener muchos símbolos, números, colores y todos y cada uno de ellos va a tener un significado. Entonces, el género literario apocalíptico es muy especial porque es la interpretación que el autor hace de la visión que está él teniendo y que nos la presenta ya por escrito. Por lo tanto, es un género muy particular porque no son palabras que él esté recibiendo a través del Espíritu Santo como mensajero el Espíritu Santo o un ángel de parte de Dios, sino son visiones. Nadie habla, está viendo imágenes, está viendo visiones y él las está interpretando y nos las pone para nuestro conocimiento. Y después el desarrollo del tema del Apocalipsis, aquí nos habla de los tres puntos medulares que nos va a tocar. Estos tres puntos son los mismos que en su momento los profetas como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Joel, como Zacarías, que todos ellos son profetas, pudiéramos decir, del último siglo antes de la llegada de Jesús, nos fueron presentando de los momentos de opresión de los judíos como pueblo, de parte de los reinos invasores, y que tenían estos tres pasos. Paso uno, la opresión del reino conquistador y el sufrimiento que producía al pueblo de Dios. En este caso, recordemos que el judaísmo, los judíos, por decisión divina, es el pueblo elegido de Dios, de Yahvé Dios, que él lo quiso hacer
por su voluntad, porque Él es omnipotente y nadie le vamos a decir qué debe de hacer. Líbrenos, ahora sí que líbrenos Dios de cometer una blasfemia, ¿no? Él lo hizo porque así quiso y así sigue siendo y será. Pero entonces esa opresión sufrida después va a venir por voluntad divina también un castigo para el opresor y una destrucción del enemigo. Entonces, si aquí vemos a los asirios y a los babilonios, oprimieron a los judíos, pero después aparecieron los persas, que los persas hicieron talco a los babilonios y a los asirios, y después de eso van a venir los griegos, que van a hacer puré a los persas, y después de eso van a venir los romanos, que van a desaparecer del mapa a todos estos reinos en cuanto a su supremacía y su control sobre todos ellos. Y después de todo esto, el punto tercero es la victoria de Cristo y su iglesia, que ahí recordemos que tenemos que tener claridad que en el Apocalipsis vamos a ver mucho asedio originado por Satanás, por el demonio, porque es el enemigo natural de Jesús. Jesús y sobre todo el enemigo de Jesús porque no lo quiso reconocer dentro de su ministerio público como alguien al que tenía que darle servicio, porque lo decía, Jesús es un humano, Jesús no es un Dios. Entonces, ¿por qué le he de servir? Y entonces, además, porque porque estaba en este mundo como él y la hueste de todos los ángeles caídos, por llevándonos a todos por caminos de perdición, de perversión, de seducción, nos engañan y nos hacen caer en el pecado, nos hacen caer en las faltas y nos hacen caer en volvernos distantes de Dios. Es lo que hace Satanás siempre y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que sea el momento de la parucía, porque ya veremos aquí en el Apocalipsis todo lo que nos tiene reservado el Espíritu Santo con la venida de Jesús en su segunda venida gloriosa por mandato divino. Aquí, en toda la revelación, en todo lo que es los evangelios, la buena nueva, veíamos que Jesús, como imagen del Padre, nos enseñaba todo lo que el Padre quería que supiéramos y todo lo que se centró en hacer en este mundo fue enseñarnos a cómo llegar al reino de los cielos, y eso fue todo, cómo llegar al reino de los cielos, cómo vivir el reino de los cielos desde este mundo, sobre todo haciéndonos cargo de nuestro prójimo y dándole culto únicamente a Dios sobre cualquier divinidad, sobre cualquier mono, sobre cualquier ídolo o lo que tú quieras pensar. Y eso incluye también el que solamente nos afiancemos a Dios Padre a través de Jesús y que no nos dejemos llevar por las fuerzas demoníacas de hechiceros, de brujos, de alquimistas, de gente que quiera envolvernos. Y ahora sí que líbrenos Dios, si alguna gracia que necesitamos o alguna sí, alguna gracia, por decirte algo, la sanación de un ser querido, de un hijo, lo que sea, líbrenos de que a través de sus acciones interpretemos que fueron ellos los que sacaron adelante nuestro problema, porque eso nos va a hacer talco. El demonio no nos va a volver a soltar nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado que la victoria de Cristo y su iglesia va a ser sobre el tentador, sobre el demonio, que la victoria siempre estará por arriba del mal, aunque se vea que el mal prolifera, se disemina, se hace fuerte y nos oprime. Entonces todo eso no se puede permitir, no lo puede permitir Dios Padre y por consiguiente tampoco Jesús. Y entonces, en la parucía del Señor, te estaba dando la idea, ya no va a ser Dios Padre el que va a venir a juzgar, sino que va a ser Jesús el que va a venir
con toda la potestad, con toda la realeza, con todo el poder, y que tengamos muy claro desde siempre que cuando decimos va a venir a juzgar a vivos y muertos, tengamos en cuenta que su justicia es, es preciosa, porque Él no nos viene a condenar, pero si nosotros, abusando de las dos cualidades que nos dio desde el momento de nuestra creación, desde el momento de nuestra concepción, de que nos dotó de inteligencia, no digo sabiduría, sabiduría total solamente Dios y Jesús, pero sí nos dio sabiduría a todos nosotros y nos dio libre albedrío. Entonces no nos obliga a seguirlo, no nos obliga a sujetarnos a sus disposiciones, ni a su misericordia, ni a su bondad. Somos libres y desafortunadamente por nuestras acciones, por nuestras convicciones, por nuestras decisiones, nosotros vamos a ser los que nos vamos a condenar o los que nos vamos a salvar. Jesús en su misericordia, Él hizo todo por salvarnos y llevarnos al reino de los cielos, en donde Él se encuentra y donde Él está y donde de ahí vendrá. Y por eso también, permíteme decirte que en el desarrollo del Apocalipsis vamos a ver que el Apocalipsis es una constante liturgia de todos los que formamos la Iglesia Cristiana Católica en la tierra hacia Dios Padre a través de Jesús. Es una liturgia, vamos a ver en muchísimos momentos, que es un culto continuo y perenne y que ya no va a terminar. ¿Por qué? Porque gracias a Jesús, al darnos la vida eterna, ya no va a haber muerte espiritual. Vamos a tener el momento de nuestra partida material de este mundo. Mas, sin embargo, ese instante va a ser cuando lleguemos al reino de los cielos. Ahora, si tenemos que pasar un tiempo de purificación, pues lo vamos a pasar. Hay que tener la claridad. ¿Por qué? Porque tenemos acciones que, que pagar. Jesús nos perdona todo, pero la pena que ameritan nuestras acciones es otra cosa. No puede haber no puede haber, si tú quieres, un pecado que cuando lo confesemos no obtengamos el perdón. Dios nos perdona todo a través de su ministro, a través de su sacerdote. Pero la pena que ocasiona el daño que hicimos, eso vamos a tener que pagarlo. Y por eso el purgatorio. Y por eso la bendición enorme que tenemos este año santo de poder, cumpliendo los requisitos que nos pide, pasar por la puerta santa y obtener el perdón de las penas de nuestros pecados hasta ahorita, no los que vengan después, eso ya es otro boleto, pero las penas que tú tienes acumuladas, Dios te está ofreciendo el perdonarte la pena. Aprovecha este año santo y hazlo todas las veces que puedas. Es una, es una gracia que cada 25 años nos da la iglesia y tenemos la fortuna de que este año lo estamos viviendo y que lo tenemos aquí en nuestra ciudad y que va a haber en muchas ciudades más de la República. Es una bendición enorme, enorme. Bueno, pues entonces en esa parucía de Jesús, Él va a venir, ya no va a venir Dios Padre, el que va a venir es Jesús. Y que cuando venga Jesús, ya veremos aquí en los capítulos finales cuáles son las acciones que va a seguir con relación al demonio, con relación a todos nosotros y lo que va a venir después de ese momento. Y todo esto te lo comento porque desde esta narrativa de lo que ha pasado en el primer siglo de la Santa Iglesia Cristiana Católica, se va a brincar a la parucía, a lo que van a ser los tiempos finales eclesiológicos, repito, no del mundo, sino de la Iglesia, de los cristianos, de la humanidad, de la nueva alianza formada entre Jesús y toda la humanidad. Eso es lo que nos va
a ir presentando el Apocalipsis, pero intermedio, la interpretación que quieran dar muchísimos estudiosos, lo digo con respeto, hasta eso, estudiosos o agoristas o adivinos o gente que quiere ver distintos escenarios. Yo no, yo no digo de que no sea verdad. Efectivamente, si el Apocalipsis es, en síntesis, la opresión sufrida por la Iglesia y la liberación y la victoria de la Iglesia sobre todo, eso así va a ser. Pero ahí no nos está diciendo el Apocalipsis como en las profecías anteriores del Antiguo Testamento, y vendrá este otro reino y pasará esta otra cosa. O sea, yo no digo que no haya sucedido muchos eventos que muchos lo quieren ver relacionado con el Apocalipsis, pero en el libro del Apocalipsis no nos lo narra, no nos lo dice, y esto va a pasar así. Lo que sí nos dice es que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, fundada por Jesús, va a ser asediada por siempre, que siempre va a tener enemigos y que esos enemigos van a ser movidos por Satanás y que al final de los tiempos Jesús va a triunfar y su iglesia sobre todo el mal. Hasta ahí. Pero ya lo que te repetía yo, que algunos dicen, es que lo que significa lo que pasó en la iglesia de Filadelfia, significa lo que pasó en la Edad Media y todos los acontecimientos que se dieron, y lo que pasó en Sardes, la otra iglesia, es lo que sucedió en la época de la Ilustración, y lo que va a pasar en Éfeso, lo que pasó en Éfeso es el simbolismo de lo que pasó en la Segunda Guerra. Hay muchas vertientes y muchas explicaciones y muchos, pudiéramos decir, muchas películas que puede ser, pero no lo dice el texto, no lo dice el libro, no lo dice la revelación final de toda la Sagrada Escritura. Pero lo que sí tenemos la claridad es que la Iglesia Cristiana Católica siempre desde su fundación es asediada por las fuerzas del tentador, del demonio y todas sus consecuencias, pero que al final de cuentas va a sufrir el demonio también el castigo y la destrucción como el enemigo número uno de Jesús y de todos nosotros, que la victoria de Cristo y su iglesia se va a imponer sobre las fuerzas del mal, que va a quedar neutralizado el demonio, que la muerte va a quedar definitivamente vencida, que ya lo sabemos que ya se hizo porque Jesús, al ser la primicia que llegó a los cielos, nos abrió la oportunidad de que todos lleguemos. Entonces ya la muerte no existe para nosotros. Nacimos y vamos a llegar hasta el cielo. Pero en esa segunda venida de Jesús, con todo su poder y su gloria, va a aniquilar y va a neutralizar la acción del mal del demonio, y ahí va a quedar, entre otras cosas, vencida la muerte. No te quiero dar ya más detalles porque creo que con esto ya estamos listos para poder, en nuestra clase futura, ya entrar al análisis de lo que va a pasar en cada una de las 7 iglesias, pero ya tenemos afianzado todo ese know-how, ese software, ese bagaje importante para entender con toda claridad, profundidad y adentrarnos en este maravilloso estudio de la revelación de Dios Padre a través de Jesús, que el ángel que él envía a Juan, el escritor de este excelente y bello libro, nos deja el cierre de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el mensaje final de la victoria de Cristo y de su iglesia por toda la eternidad, y para nosotros la, la bondad y su misericordia de que nos está previniendo de cómo vivir y cómo llegar a esta parucía, a este fin de los tiempos. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche. Te invito a que tú des constancia de tu asistencia
y deseo para ti y toda tu familia salud, prosperidad y mucha alegría en esta semana. Y si Dios lo permite, nos vamos a volver a encontrar aquí el lunes de la próxima semana. Te pongo la canción de cierre que por no me preguntes por qué detalles, pero te voy a poner la misma que tuvo mucho éxito la semana pasada y que algunos me pidieron que la volviera a poner. Agradezco tu presencia. Que descanses. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Me has dado un nombre que marca mi misión y quieres que se cumpla en mí tu plan de amor. Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón.